Don Edgar, ¿es un discurso apocalíptico o no? ¿Es cierto que estamos a punto de entrar en default, en una cesación de pagos? ¿O la situación es mala, pero no es tan mala, don Edgar? Pero vamos a ver, la situación es muy mala, no hay duda. Muy mala. Bueno, es pasadita de mala, digamos. Costa Rica es un país que a nivel internacional está catalogado como de alto riesgo, como un país en donde si usted invierte en él, en bonos de gobierno, es una inversión altamente especulativa. Estamos a unos cuantos pasos de caer en una peor calificación y de aquí al default hay por lo menos 3 escalones. O sea, lo que quiero decir es que el default no es inminente. Vamos para allá si no hacemos las cosas que debemos hacer. Y yo sí coincido con usted en que el gobierno y algunos sectores no están manejando esto con la urgencia que se debiera. Además, noto mucho juego político alrededor de las propuestas de gobierno, al igual que los sectores no tienen conciencia plena del grado de peligro con el que estamos jugando y piensan que esto es un asunto estrictamente relacionado con gente que quiere ganarse plata con bonos de gobierno, ¿verdad? Mediante pagos más altos de tasas de interés. Pero de aquí a allá sí hay que superar una serie de barreras que nuestra economía aún no tiene todos los síntomas. Tiene algunos síntomas, pero esos síntomas se van a ir sumando en el tiempo, pero no es que de aquí a diciembre vamos a estar en default o incluso de aquí a un año. O sea, los países antes de entrar en default entran en una serie de empeoramiento de indicadores y como lo digo, el único indicador que tenemos en este momento que nos conduce hacia allá es un nivel de deuda que se considera insostenible de acuerdo a la fórmula matemática con el cual yo mido la proyección de la deuda. O sea, la deuda costarricense es insostenible para las condiciones de la economía costarricense y eso hay que cambiarlo. Si no se cambia, por supuesto vamos a caer en default, en impago. Algunas de las medidas que se han propuesto también implican pasar a un default de forma inmediata. Pero estamos algo lejos de eso. Cuando digo lejos es que todavía falta que empeore la situación varias veces más antes de caer en default. Don Edgar, si yo pienso que, digamos, el tope de la escalera es la mejor posición en la que podemos estar y el fondo es el default, usted me dijo faltan por lo menos 3 escalones para llegar a eso. ¿Cuántos escalones tiene esa escalera? Me va a preguntar. Sí, ¿cuánto nos falta para llegar al de arriba? Para llegar al de arriba, a salir de la duda de que si vamos a caer en default. No, estamos más cerca del default. Bueno, dígame, sí, para estar bien, sin la amenaza de caernos. Bueno, estamos más cerca del punto abajo que del punto arriba. Ok. Porque yo un día de eso estaba viendo, creo que era no recuerdo si era Standard & Poor's o Moody's, porque tienen diferentes maneras de calificar. Sí, bueno, diferentes notas, digamos. Sí, diferentes notas, pero había una de ellas en que yo decía, mira, nos faltan 3 efectivamente, pero tenemos 14 hacia arriba. Sí, correcto, ese es el punto, estamos más cerca del piso que la parte de arriba. Claro, ok. Pero no estamos en el piso, digo yo, para caer al piso tenemos que pasar por la transición por la cual transcurrió Argentina, por ejemplo. Y El Salvador ha estado a punto del default y aún no ha caído en default, salvo alguna situación, una circunstancia particular en que tuvo lo que se llama un default selectivo, en donde decide qué títulos paga y cuáles no, y lo que decidió no pagar fue los títulos a los fondos de pensiones, de hecho. Pero lo que quiero decir es que antes de llegar a esos puntos, la economía tiene que desarrollar unos síntomas que en este momento no tenemos. Claro, entiendo. Y de esos síntomas podemos hablar. ¿Qué síntomas? Bueno, primero el gobierno tiene que estar desesperado por conseguir financiamiento. Y hoy en el mercado el gobierno también todavía consigue colocar su deuda. No con la intensidad que quiere, pero consigue colocar su deuda. O sea, en el mercado no se nota una escasez de liquidez como se observa en todas las economías previas a un default. De hecho, todavía se hace desear un poco, ¿no? Sí. Don Edgar, todavía se hace desear un poco a veces. Sí, correcto. Ese es el punto. O sea, el Ministerio de Hacienda, hay ocasiones en las que dice, declaró desierta la subasta. Un gobierno que está a punto de caer en default o cerca de caer en default, agarra lo que sea a la tasa que le ofrezcan. Y el otro gran aspecto, digamos, que ocurre en las economías previo a un default,
es que se dispara la devaluación y la inflación. Entonces las tasas de interés además suben mucho. Costa Rica en este momento tiene tasas de interés que podemos decir históricamente bajas. O sea, la economía no está exhibiendo síntomas de ese default. Y hay algo que hace que caer en el default sea muy difícil, y es que hasta hace poco tiempo el Banco Central necesitaba ir a la Asamblea Legislativa para financiar el gobierno. Hoy ya lo puede hacer porque cambiaron una ley, cuando se cambió la ley del FCL para entregárselo a las personas que les suspendían o les suspendían la jornada laboral o les reducían la jornada laboral, se pasó ahí, que fue un gol, pero se pasó ahí, la posibilidad que el Banco Central puede comprar bonos de gobierno de mercado secundario hasta por cierto monto. Aún eso no se ha agotado. Entonces, antes del default, yo vería al Banco Central muy preocupado por tratar de estar financiando al gobierno. Y es ahí donde se empiezan a ver, digamos, indicadores como la inflación dispararse un poco. Entonces, como le digo, o sea, todavía hay muchas herramientas en poder del gobierno, del Banco Central, para evitar una situación tan crítica como el default. Ahora, esta discusión de que la gente está diciendo vamos para default, vamos para default, vamos para default, lo que puede estar creando justamente lo que se llama una profecía autocumplida. O sea, si todos pensamos que va para default, vamos a entrar en default previo a lo que toca, ¿verdad? Claro. Lo que hay que estar claros es que la senda actual de crecimiento de la deuda no es sostenible. O sea, tenemos una deuda que es explosiva. ¿Caeremos en default eventualmente si no hacemos cambios? Efectivamente va a suceder. Pero es ahí en donde hay que llamar a la urgencia para tomar las medidas que nos permitan evitar caer en default y cambiar esa senda de crecimiento de la deuda. Es ahí en donde entra el Fondo Monetario, por ejemplo, a ayudar un poco con el costo de la transición mientras las medidas que se adopten se vuelven efectivas. Ahora, podemos hablar sobre las medidas que se pueden adoptar, porque ahí es donde yo difiero de la política que ha venido anunciando el gobierno. Pero ya casi hablamos de eso. Don Edgar, déjeme saludar a Miguel Gamboa, que nos reporta sintonía a través de Facebook.